Buenos días a todas y a todos, a quienes nos siguen en Zoom, a quienes nos siguen en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia con la doctora Liliana Jacot. Estamos muy contentas, muy contentos con la presencia de la doctora, que es coordinadora del área de investigación de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social. Es profesora titular del Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con amplia experiencia investigadora y docente en el ámbito de la psicología evolutiva y de la educación. Es profesora permanente de la especialización en el estudio de la comprensión y aprendizaje de la historia y educación para la ciudadanía. Desde el 2009 forma parte del grupo de investigación Cambio Educativo para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus datos que se pueden encontrar en la red está reiteradamente la referencia a su adscripción a la casa educativa, a la institución de educación superior en la que trabaja, denominada UAM. Yo digo Universidad Autónoma de Madrid, doctora Jacot, porque nosotros nos podemos confundir con el UAM, ¿no? Sí, sí, tenemos el mismo nombre. Sí. En esta Universidad Autónoma de Madrid, en donde ha participado en distintos proyectos de investigación y actualmente coordina la línea de investigación sobre desarrollo humano y justicia social. Su tarea investigadora está dirigida al campo de estudio del desarrollo humano, las representaciones sociales sobre justicia social de estudiantes y profesores en distintos países. Y el día de hoy nos acompaña con esta conferencia titulada Cañada Real en Madrid: Marginalidad, Resistencia, Dignidad y Justicia Social, más de un año sin luz. Bienvenida, doctora Jacot. Quedamos atentos a su conferencia. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Angélica, ¿no? Bautista, la doctora Angélica Bautista, por la invitación a colaborar en vuestro posgrado de Psicología Social. Para mí es un honor y un placer, y también muchas gracias, Juani, ¿no? A la doctora Juana Juárez Romero por este reencuentro que tenemos ahora, que, ¿no? Es un gusto compartir con vosotras, con vosotros este momento, ¿no? Esta oportunidad de charlar sobre estos temas que nos interesan, ¿no? Y también quería pues agradecer, aunque no está con nosotras hoy, pero Juani, ¿no? La doctora Juana ya lo sabe, y es que inicialmente habíamos pensado en invitar también, y la invitamos de hecho, a Houda Acriques, que es una de las mujeres que lideran el movimiento por la Cañada, en la Cañada Real ahora. Ahora os voy a hablar más de Houda, y vamos a tener la oportunidad de escucharla y verla en algunos de los vídeos que os tengo preparados, ¿no? Para, digamos, contextualizar más esta lucha que están viviendo a 14 kilómetros de Madrid, que es donde está Cañada Real. Sí, Cañada Real es un barrio de Madrid que está en el corazón de Europa, de Madrid, y que está, digamos, desde hace casi más de 2 años sin luz, ¿sí? Entonces, bueno, voy a compartir la presentación con vosotros para que podamos pues ir siguiendo lo que os tengo preparado. Y deciros que es de nuevo, ¿no? Que es un gusto y un placer estar aquí hoy. De electricidad. Hemos quedado... No, perdonad, que se me fue. Ahora sí. Entonces, el título, como bien ha dicho Angélica, pues es Cañada Real en Madrid: Marginalidad, Resistencia, Dignidad y Justicia Social, más de un año sin luz. Más de un año, que casi el 2 de octubre se van a cumplir 2 años en que esta comunidad está sin luz. Como os decía, Cañada Real se trata de un barrio olvidado de Madrid que está bastante cerca
En una de estas diapositivas podemos ver que al fondo está ¿no? Madrid y dentro, en la parte frontal, pues vemos Cañada, ¿no? Y el contraste entre lo que supone vivir en los márgenes, ¿no? Que yo creo que esta es una de las características ¿no? en las que se encuentra este barrio, además de toda la vulneración de derechos que se está haciendo contra las vecinas y vecinos que viven ahí. En realidad, como os digo, llevan más de 100 semanas sin luz. El 2 de septiembre se cumplieron 100 semanas, que esto significa que son casi 2 años, ¿no? Podemos ver también al fondo de esta diapositiva, que es una fotografía fue una actividad hecha por el colectivo Boa Mistura, en donde los habitantes de Cañada Real pusieron junto con los integrantes de este grupo de activista cultural y artístico, con velas pusieron esta frase de nos están apagando, ¿no? Y al fondo se ve la ciudad de Madrid, que está totalmente iluminada, mientras que Cañada está oscura. Bueno, antes de contaros ¿no? con más profundidad y antes de que escuchemos las voces de estas vecinas y vecinos que están luchando en Cañada desde hace casi 2 años por recuperar la luz, voy a hablar un poco desde el marco teórico, desde donde nos posicionamos, ¿no? Cuando nos planteamos este trabajo. Fundamentalmente nos interesa, como sabéis, ¿no? Y como han dicho al principio, formamos parte de la Cátedra UNESCO de Educación para la Justicia Social y nos interesa mucho este tema de la justicia social. Lo que pasa es que a veces, en muchas ocasiones, se habla de justicia social desde diferentes enfoques políticos, ideológicos, sociales, educativos, sin llegar a definir realmente lo que significa la justicia social. Entonces, para nosotros es muy importante que podamos tratar de definir esta justicia, lo que significa, de qué hablamos cuando hablamos de justicia social, ¿no? Para ello, pues nos parece muy importante destacar aquí el modelo de justicia social de Nancy Fraser, en donde ella plantea que para hablar de justicia social tendríamos que hablar de 3 dimensiones de justicia social, que serían las 3 R's, que serían redistribución, reconocimiento y representación o participación. Redistribución, pensando en términos de los recursos o de los bienes materiales y económicos, pero no solo sería una redistribución económica, sino que iría más allá y podríamos pensar en los temas de redistribución de recursos, de apoyos, de recursos educativos, de oportunidades. En cuanto al tema de reconocimiento, es muy importante cuando hablamos de justicia social que pensemos en la relevancia que tiene el reconocimiento a la diversidad en todas sus dimensiones, cultural, de género, sexual, por discapacidad, por origen, migrante, diversidad étnica, ¿sí? Esto es fundamental a la hora de, digamos, completar esta visión de lo que significa la justicia social. Y la última dimensión de la que nos habla Nancy Fraser sería la representación, que consistiría en la capacidad que tenemos, ¿no? La ciudadanía para participar de forma democrática en el espacio público y también de contar con voz en el espacio de la esfera privada para que podamos estar representados en, digamos, tener esos mecanismos de representación democrática que nos pueden dar las posibilidades de ser y de desarrollar nuestras capacidades al máximo. Por otra parte estaría Iris Marion Young, ¿no? Que ella nos plantea que para hablar de justicia, o más bien para hablar de injusticias o para tratar de enfrentarnos a las injusticias, tenemos que pensar en términos de opresión.
opresión entendido como un concepto estructural, en donde, y también como un concepto que atañe a grupos sociales. Por eso, Iris Marion Young propone como las 5 caras de la opresión, que serían la explotación, la marginación, la violencia, el imperialismo cultural y la carencia de poder, ¿sí? Y al mismo tiempo, esta autora lo que nos señala es la importancia también de trascender y de tener una responsabilidad política y social compartida, ¿no? En este sentido, pues podríamos pensar en que algunas autoras nos dicen que Iris Marion Young, aunque no desarrolló esta idea, pues estaba pensando, desafortunadamente murió muy joven, en esta idea de justicia como solidaridad, y más adelante volveremos a esta idea. Por otra parte, tenemos a Michelle Fine, que es otra investigadora muy interesante desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, ella tiene un texto que publicó en el 2016 que se llama Critical Methods in Revolting Times, métodos críticos en tiempos de revuelta social, ¿no? Y nos plantea una serie de cuestiones muy interesantes, que sería: por una parte, se hace la pregunta de cómo abordar la investigación cualitativa sobre la justicia o sobre la injusticia, en este caso, en tiempos de revueltas sociales, que son las que estamos viviendo ahora con gran intensidad, afortunadamente, en la lucha por tener un mundo mejor, pero que al mismo tiempo nos estamos, ¿no? Son el reflejo de estas enormes brechas de desigualdad que se presentan a nivel global, ¿no? Entonces, el planteamiento de esta pregunta nos parece interesante tanto desde un punto de vista metodológico como epistemológico, pero también desde el punto de vista de la justicia social, ¿no? Y para ello nos ofrece o ha desarrollado unas herramientas que nos parecen muy interesantes para desarrollar esta investigación, que sería el pensar en la opresión desde un punto de vista estructural, pero ¿no? En donde hay una gran interdependencia dialéctica entre los elementos del sistema, pero pensado como en circuitos de desposesión y privilegio por una parte, y circuitos de resistencia y solidaridad por la otra, ¿no? ¿Qué supondría esto? Pues supone que tendríamos que cambiar de alguna manera el enfoque más tradicional, o que tendríamos que adoptar un enfoque más crítico para pasar de cuestionarnos qué es lo que les pasa a las víctimas, ¿sí? Para realmente cuestionarnos hasta qué punto, cómo las estructuras, las historias, las prácticas de opresión, ¿no? Se transitan dentro de las comunidades y los cuerpos, ¿no? Cómo, qué es lo que está pasando con todas estas estructuras que se viven por parte de las comunidades, los grupos y las personas, ¿no? Supone preguntarnos, ¿no? O repensar hasta qué punto estas políticas globales y locales están haciendo que nuestras identidades se reconfiguren, ¿no? Y que en la medida en que podamos o que nos cuestionamos o percibimos las injusticias y las desigualdades desde un punto de vista más estructural y más sistémicas, pues todo esto cómo afecta a todo el tema que tiene que ver con el desarrollo de los afectos, de nuestros deseos, de todo el impacto también que tiene en el bienestar psicológico, el que estemos en estos circuitos de desposesión en términos de depresión o de ansiedad, y cómo surgen estas solidaridades emergentes también al mismo tiempo que se vive esta situación tan tremenda, ¿no? De vivir en estos circuitos de desposesión, de vivir en los márgenes. Algunos de los estudios que se llevan haciendo en este campo, pues seguro que los conoceréis, y son los estudios que se hacen sobre conciencia crítica o percepciones y reacciones ante las injusticias, ¿no? Pero también se hacen estudios que intentan analizar cuál es el impacto que tiene todas estas prácticas de opresión o estas estructuras en la salud, en el bienestar psicológico, como os decía antes, y también no solo esa parte, sino ¿y qué pasa con
el activismo, ¿no? Cómo todas estas situaciones tan de opresión pues pueden promover y promueven un activismo, una voluntad para cambiar, ¿no? Para buscar la justicia social, ¿no? Y todas estas cuestiones pues, nos parecen como muy interesantes para replantearlas desde un punto de vista de la investigación, ¿no? Otra de las autoras que nos parece fundamental es Rhoda Unger, porque nos plantea una pregunta también, se hace unas preguntas muy interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de lo que significa la resistencia desde un enfoque de marginalidad crítica. Porque lo que se plantea es, bueno, ¿y cómo se resiste a las injusticias, no? ¿Y cuál es este papel que tiene la resistencia en la consecución o en la búsqueda de la justicia social, no? Y desde un punto de vista más de la psicología social, pues cuáles son esos procesos psicosociales, ¿no? Que nos permiten como resistir, desafiar todas estas situaciones tan graves, ¿no? Que se están viviendo en situaciones como las que está viviendo la gente, por ejemplo, en Cañada, ¿no? ¿Por qué es interesante esto? Porque nos permite pensar en ampliar el ámbito de estudio, tal como lo señalan otros autores, como también Philip Hammack y otra más gente que está trabajando en este campo, y es que, digamos, nos tendríamos que ampliar los estudios o el ámbito para pasar del estudio de las personas que están sufriendo las injusticias o que viven las injusticias en su propia piel y de aquellas personas que están ejerciendo la violencia, es decir, el estudio de las víctimas por una parte y de los perpetradores por otra, para pasar a estudiar a aquellas personas que resisten, que sería como ese grupo de personas que hasta hace relativamente ¿no? poco, al menos en algunas disciplinas, pues están empezando a surgir todos estos estudios sobre la resistencia, ¿no? Que yo creo que nos parece que es un elemento que hay que incorporar en estos trabajos que se están realizando sobre, si queremos saber más sobre cómo se viven estas injusticias, ¿no? También cómo se resiste a todo ello, ¿no? Entonces, sobre todo, también nos parece muy interesante cuando podemos pensar en que nos encontramos con casos, con muchos casos de ¿y qué pasa con aquellas personas que están en los márgenes y que resisten? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando adoptas una visión más estructural de los problemas que estás viviendo? ¿Y en qué medida eso te hace resistir, te hace desarrollar una posición más activista, una identidad activista, ¿no? Frente a toda esta eh, opresión e injusticias que vives, y también te hace resistir a todo lo que está asociado a factores relacionados con el estigma, ¿no? Entonces, ya para terminar con la parte de, ¿no? digamos, del marco, para pasar, que yo creo que es lo más interesante, a contar lo que está pasando en Cañada y a escuchar desde las voces de las propias eh, mujeres que están viviendo esta situación. Digo mujeres porque principalmente son mujeres, ahora lo veremos, ¿no? También hay hombres que apoyan. Lo que nos cuenta, digamos, lo que podemos extraer de todo esto es que hay una interrelación muy estrecha entre el poder, la opresión y la resistencia, ¿no? Ya decía Michel Foucault que donde hay poder hay resistencia, y a su vez Michel Fein nos dice, pues, ¿no? Esta frase que he traído, de en un mundo de opresiones diaspóricas y brotes de resistencia, ¿sí? La investigación podría provocar una mayor conciencia sobre las injusticias y contribuir a los movimientos sociales, ¿no? Entonces la resistencia, como sabemos, implica acción y oposición, y nos permite desde este marco pues llevar a cabo un análisis de la resistencia, que eso es lo que nos parece que es muy interesante y que sería necesario realizar más trabajos en este ámbito, ¿no? Para responder a algunas de las preguntas, como serían cómo se resiste a las injusticias, cuál es el papel de las personas que resisten
y, como decíamos antes, y cuál es el papel de la resistencia para alcanzar la justicia social. Todo esto nos llevaría a analizar las narrativas de resistencia, ¿no? O sería una herramienta muy interesante el análisis de las narrativas de resistencia o de las narrativas críticas, porque podríamos, digamos, profundizar en este campo. Ahora, vayamos a Cañada Real, a este barrio olvidado de Madrid que os presento hoy, y que desafortunadamente se encuentra en esta situación tan grave de vulneración de derechos humanos y de opresión, ¿no? Para situarnos un poco y dar un poco de contexto, Cañada Real se suele describir como el mayor asentamiento o poblado marginal de Europa, ¿sí? Este asentamiento informal está formado por un camino de 16 kilómetros de largo en las afueras de Madrid y tiene su inicio desde la década, empieza en la década de los 50, cobra un mayor impulso en la década de los 60, sobre todo a través de la migración de población rural en España, principalmente Andalucía y Extremadura, pero en tiempos más recientes ha traído digamos, a migrantes de otros países, como especialmente Marruecos, América Latina y Europa del Este. Entonces, otra cosa importante para señalar es que el asentamiento de Cañada Real o la comunidad de Cañada Real siempre ha contado igualmente con una población gitana, ¿no? Que tiene una amplia población gitana y como vemos se trata de una comunidad que tiene una gran diversidad ¿no? étnica y de población migrante que enriquecen esta comunidad. La Cañada Real también tenemos que decir que cuenta con diferentes, es un contexto más bien un poco heterogéneo y hay algunas zonas que están mejor que otras y la Cañada Real cuenta con unos focos de extrema pobreza junto a sectores más acomodados, ¿no? Bueno, está formada por 6 sectores y los cortes de luz se han producido en el sector 5 y en el sector 6, que son los que están y han estado a oscuras durante casi 2 años. Bueno, también tenemos que decir que están totalmente marginados y excluidos de los servicios y de la representación institucional del Estado, ¿no? Esta es una imagen de Cañada Real después de la gran nevada en Madrid en enero del 2021. Filomena, que digamos que colapsó en todos los sentidos, pues a Madrid, ¿no? Ahora, volviendo a Cañada, el inicio de todo esto es que el 2 de octubre del 2020 se corta el suministro de electricidad afectando a 1.813 niñas y niños, ¿no? Bueno, los relatores de la ONU han venido, distintos relatores de la ONU han hecho algunos informes y nos han dicho que no solamente viola el derecho de estas niñas y niños a una vivienda adecuada, sino que esto tiene un efecto muy grave también en la salud, la alimentación, el agua, la educación, ¿no? ¿Qué está pasando? A partir de ese día, desde el 2 de octubre del 2020, en Cañada Real, hay miles de personas que resisten sin luz, sin suministro eléctrico, y estamos hablando de una población que está compuesta por más o menos 4.000 personas, de las cuales 1.813 son niñas, niños y adolescentes. Está localizado, pues, como os conté antes, pues más o menos a 15 o 20 minutos del corazón de Madrid, del Sol, y entre 14 y 17 kilómetros del centro de Madrid, ¿no? Se ven afectados, pues, muchos de sus derechos y se vulnera su condición humana, ¿no? Aquí se recogen algunos derechos en que están siendo afectados: el derecho a la educación, a la salud, a una vivienda digna, al juego, a recibir información y a comunicarse, a tener un nivel de vida adecuado a su desarrollo, a participar, a tener una vida digna de ser vivida, ¿no? Entonces se trata
de una situación de opresión, de marginación, de injusticia social que necesita ser resuelta ya, ¿no? Vale. Y hasta aquí nos podemos preguntar, ¿no? Y nos preguntamos, bueno, ¿y qué acciones y medidas se han tomado? Se están haciendo muchas cosas en Cañada. Se ha conseguido una visibilización, ha habido del problema, cada vez yo creo que se está visibilizando más, hasta hace relativamente muy poco, nadie en Madrid o muy pocas personas sabían de la situación en la que está Cañada, ¿no? De falta de luz y cada vez más son, digamos, las personas que están más informadas. Hay denuncias y también hay una lucha, ¿no? Activa, muy activa y sostenida por las vecinas y vecinos de Cañada frente a esta situación de opresión, ¿no? Igualmente nos encontramos con posicionamientos y apoyos por parte de la sociedad civil y de organizaciones, ¿no? Todo ello ha llevado, y esto es muy importante, a la creación, pensando en el tema del que hablábamos antes, de las redes de resistencia y solidaridad, ha llevado a la creación de una plataforma cívica de apoyo a la luz en Cañada Real, ¿no? Con 3 peticiones muy concretas, que es Luz Ya, contratos para vecinas y vecinos, y mesa de seguimiento con las autoridades de la Comunidad de Madrid y con la empresa que suministra la electricidad, que en este caso, más bien que ha dejado de suministrar la electricidad y que en este caso es la empresa Naturgy. Bueno, aquí os traigo algunas imágenes. El 24 de febrero del 2022 se ha hecho una exposición de diferentes fotografías tomadas por 8 fotoperiodistas durante todo este tiempo en que ha durado y está durando la lucha en Cañada, ¿no? Como podemos ver, son imágenes muy impresionantes de esa falta de condiciones dignas para vivir una vida, ¿no? También vemos imágenes, ¿no? Como la policía, ¿no? Está ahí presente en varias o en muchas de las convocatorias, de las manifestaciones, de las marchas que se han hecho desde Cañada Real, ¿no? Por distintas asociaciones y las condiciones tan tremendas en las que están viviendo ahora pues los habitantes de Cañada, ¿no? Las imágenes hablan por sí solas, yo creo, ¿no? Hay un posicionamiento por parte de las mujeres, sobre todo de las mujeres de Cañada Real, para que se pueda solucionar este problema, ¿no? Pero, bueno, sigue presente, ¿no? Muy bien. Y hasta aquí podemos ver cómo se posicionan entonces las instituciones, las autoridades. Bueno, la situación está todavía ahí, está encallado el problema, no se ha resuelto, sigue sin resolverse y nadie asume responsabilidades, ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni la delegación del gobierno. El defensor del pueblo es el que sigue haciendo, ¿no? Pues pidiendo y dirigiéndose a las diferentes autoridades para que pues, se pueda restituir ¿no? la luz en Cañada. Y por otra parte, la ONU también a través de sus relatores especiales y de los informes que han hecho sobre la situación insostenible que está sufriendo Cañada Real, pues ha pedido que se deje de lado la pugna política y se cumplan las obligaciones que tienen en materia de derecho, ¿no? Internacional. Los posicionamientos, pues, como os decía, la ONU, ¿no? A través de sus relatores especiales lo ha denunciado. Vemos que son 9 los relatores especiales de la ONU que están denunciando esta situación de vulneración de derechos humanos. También el defensor del pueblo, el relator especial de la ONU para la extrema pobreza, Oliver de Schutter, en enero del 2021, pues ya nos decía
que se trata de una catástrofe humanitaria y una vulneración una derrota de los derechos sociales, ¿no? Y os he traído esta narrativas de este relator especial porque yo creo que pues, pueden ser interesantes, ¿no? De analizar, ya que nos habla de discriminación, cosa que casi que la mayoría de las autoridades evitan hablar en esos términos. Sin embargo, pues el relator especial de la ONU lo ha hecho, ¿no? De cómo se está produciendo pues esta discriminación tan tremenda contra los habitantes de la Cañada, ¿no? Y de cómo también ha denunciado cómo, y esto es un hecho, cómo los medios, la prensa, las redes sociales se han encargado de criminalizar a la sociedad, a la comunidad de Cañada, ¿sí? Diciendo que son delincuentes y que les han quitado la luz porque pues la mayoría de las personas ahí tenían unas plantaciones de marihuana y por esa razón pues la empresa ha decidido que ya no podía continuar, ¿no? Sin embargo, pues llevan casi 2 años, ¿no? Sin luz y pues ese argumento de que, ¿no? Las plantaciones de marihuana necesitaban de mucha luz y estaban colapsando, digamos, el suministro, pues eso no se sostiene, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que esto es muy importante, digamos, aunque los informes de los relatores de la ONU, y en este caso del relator ¿no? de la ONU para la extrema pobreza, ha sido pues bastante claro y directo y les ha pedido a las autoridades o exigido que solucionen, desafortunadamente pues esto no se ha producido, ¿no? También existen otros posicionamientos que serían las denuncias sobre esta situación de injusticia y vulneración de derechos humanos en Cañada a través de diferentes asociaciones, ¿no? Está la Asociación Cultural Tabadol de Mujeres de la Cañada Real, la cual es liderada por Jouda Acriques, la persona, ¿no? La mujer que iba a estar con nosotras hoy como invitada, pero desafortunadamente pues no pudo estar. También están otras asociaciones, como son la Asamblea General de Asociaciones y Sectores de Cañada Real, la Asociación de Vecinos del Sector 5, la Asociación AMAL, que es la Asociación de Mujeres Árabes Luchadoras, la Plataforma Cívica de Apoyo a la Luz en Cañada Real y las cartas enviadas a la ONU por niñas y niños de Cañada, ¿no? En donde relataban pues cuáles eran sus emociones y su situación tan triste de cómo se sentían y cómo vivían, ¿no? Viviendo sin luz, ¿no? Sobre todo por el frío que pasaban y las enfermedades que tenían, han tenido que estar sin luz para hacer las tareas de la escuela, muchos han tenido que utilizar velas para poder, ¿no? Casi todos están con velas o han estado con velas, bueno, en fin, que ha sido como, está siendo bastante tremendo, ¿no? Esta es la acción que os contaba del colectivo Boa Mistura en Cañada, ¿no? Que yo creo que también es una acción, o sea, es interesante pensando en esas redes de las que hablamos, ¿no? De resistencia y solidaridad, ¿no? Que se crean. Y aquí están en estas imágenes cómo contaron con la participación de toda la comunidad para que trajeran las velas y las fueran colocando todas las vecinas, vecinos, niños, adolescentes, jóvenes, eh, para hacer digamos, denuncia, ¿no? Las asociaciones de Cañada también, ¿no? Están bastante implicadas. Tenemos a Jouda, que ya os decía, que ella es la que lidera la asociación Tabadol, que es una asociación cultural de mujeres marroquíes y que han presentado pues ya una denuncia penal contra la Comunidad de Madrid y están a la espera de que se resuelva. Y Jouda pues nos dice que el juego político pues es un poco el de siempre, ¿no? Intentar cansar a la gente para que cada vez haya menos apoyos, menos participantes, menos solidaridad, pero que con la plataforma cívica, como vamos a ver ahora en sus propias palabras, pues les ha dado como bastante, ¿no? Digamos, impulso. Está esta plataforma Cívica por la Luz, que es una plataforma que reúne, que se ha creado a partir de la lucha de Cañada Real
y que reúne más o menos a 60 organizaciones a nivel nacional que apoyan la lucha de Cañada, ¿no? Que apoyamos porque también nosotras participamos dentro de la Cátedra UNESCO de Educación para la Justicia Social y la Universidad Autónoma de Madrid. En nuestro máster pues también apoyamos esta causa, ¿no? En este tuit de Ignacio Campoy pues podemos ver cómo plantea que es uno de los impulsores también de esta plataforma. El tuit lo hace la plataforma el 2 de septiembre, cuando se cumplen 100 años, digo, perdón, 100 semanas, perdón, esperemos que esto se resuelva pronto, 100 semanas del corte de luz en Cañada Real, y lo que dice es bastante, pues yo creo que, ¿no? Contundente, ¿no? Civilización o barbarie, derechos humanos o poderes del mercado, ¿no? Porque lo que está en juego, ahora lo veremos, tiene que ver mucho con los quieren desalojar para quedarse con esos terrenos y construir eh, eh, unas zonas residenciales con viviendas y que no tengan como ese estigma de tener a gente tan vulnerable, muy cercana eh, a estas unidades habitacionales que quieren hacer, ¿no? Tenemos más posicionamientos por parte de, como os decía, de diferentes organizaciones. Bueno, los tenés ahí, UNICEF, miembros de los Comités del Derecho del Niño, el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Pérez Barba y la Universidad Carlos III, la Plataforma de Infancia, el Instituto Demos Paz, la Universidad Autónoma de Madrid. También hay 400 docentes que han escrito, hecho un escrito solicitando que ya se resuelva esta situación. Hay un informe muy interesante hecho desde el Máster en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid sobre el impacto que tiene este corte de suministro en la Cañada Real Galeana, ¿no? Bueno, y ahora los circuitos de desposesión pues atraviesan diferentes ámbitos de educación, salud, vivienda, trabajo, bienestar psicológico, y además digamos que están atravesadas por cuestiones interseccionales de clase, etnicidad, género, por el estatus migrante, ¿no? Que están todo junto con estas prácticas de opresión, pues reduciendo esas capacidades, digamos, reduciendo el desarrollo de estas capacidades y las posibilidades que tienen las personas en Cañada Real, ¿no? Y especialmente lo que queremos destacar aquí es que esta vulneración se da especialmente y tiene un mayor impacto con mujeres, niñas y adolescentes en Cañada, ¿no? El impacto sobre la situación que están viviendo de vulneración de derechos, de opresión, de injusticia social es mucho más grave en mujeres y en niñas. De hecho, por ejemplo, el manifiesto leído el 8 de marzo del 2022 y también hay un manifiesto escrito, Cañada Real, Luz y Feminismo, nos dice cómo el corte de luz ha afectado más las condiciones de vida de las mujeres que la de los hombres. Ha perjudicado doblemente su salud física y mental, han aumentado los cuidados familiares y el trabajo en el hogar, han perdido sus trabajos, ha afectado su acceso a la educación y se han visto violentadas por defender sus derechos. Y esa es una situación como en la que nos queremos detener, ¿no? Las mujeres del sector 5 y 6 de Cañada eh, han, eh, han sufrido una vulneración de sus derechos, pero esta vulneración se debe enmarcar dentro de esta doble discriminación que han sufrido también de forma adicional por el hecho de ser mujeres, ¿no? Tanto en el marco de la vida pública o institucional como en el marco de la esfera privada. En el marco de la esfera privada, pues esto se ha traducido en que hay hombres que han ejercido la violencia contra las mujeres de Cañada, pues por luchar por sus derechos, por salir a la calle, por tratar de visibilizar toda esta situación, y han intentado con esta violencia pues tratar de mantenerlas silenciadas y calladas, ¿no? Yo creo que esta parte es pues bastante, ¿no? Preocupante, ¿no? Porque si bien en el marco
de la vida pública o institucional se pueden contar con más recursos legales para hacer frente a estas situaciones de vulneración o de tratar de hacer que se cumplan las obligaciones que se han incumplido por parte de las instituciones o las autoridades competentes en el campo de la esfera privada, pues desafortunadamente las mujeres, ¿no? Y esto no es exclusivo del ámbito de las mujeres de Cañada Real, pues podemos contar con menos herramientas para hacer frente a estas situaciones de violencia vividas dentro del ámbito de la esfera privada, ¿no? Entonces, es esta parte del impacto en las vidas que tiene, en cómo transitan estas, ¿no?, estructuras de poder y cuál es el impacto que tienen en las vidas de mujeres y niñas, pues es diferencial, ¿no? Y hay discriminación a la que se enfrentan por cuestiones religiosas, étnicas, culturales, por cuestiones de pobreza, porque te enfrentas a situaciones o se enfrentan a situaciones personales debido a una situación más bien pues machista o patriarcal, ¿no?, que se reproduce también dentro de las familias o dentro de las parejas, dentro de la propia comunidad. Hay conflictos culturales, es decir, hay una serie de situaciones que agravan este impacto que tiene en las vidas de las mujeres de Cañada, ¿no? También hay muchas dificultades para conciliar la vida familiar, el empleo, el trabajo de los cuidados, la lucha por la luz, dificultades, como nos contaba Yajida, para poder simultanear, ¿no?, las clases, para poder llevar las clases y al mismo tiempo participar en todas estas acciones de lucha, dificultades en el empleo, tener un empleo precario. Eh, Son impactantes los testimonios, pero yo creo que son necesarios para comprender la situación por la que están viviendo un poco, ¿no? Aunque no seamos muchas veces capaces de imaginar esa situación o nos cueste mucho, ¿no?, hacerlo. Sobre los circuitos de resistencia y solidaridad, yo creo que podemos ver, ¿no?, Cañada nos muestra que estos circuitos de resistencia están formados principalmente por mujeres. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Porque, digamos, se trataría como de una lucha pues liderada por mujeres, de una lucha feminista que está teniendo pues un impacto muy importante, ¿no?, dentro de la propia comunidad, a pesar de algunas situaciones de violencia hacia estas mujeres, ¿no?, que también han tenido que sufrir, ¿no? Y nos encontramos dentro de estos circuitos de resistencia con diferentes maneras, como hemos visto en los testimonios, de ver, de entender lo que significa las injusticias, la resistencia, la opresión, ¿no? También hay diferentes maneras de cómo se ven ellas a sí mismas y cómo, digamos, se van uniendo a estos movimientos, las personas, movimientos de solidaridad por la justicia social, ¿no? Eh, el hecho de que se haya creado, por ejemplo, la plataforma por la luz es un ejemplo de esta puesta en escena de los circuitos de solidaridad, ¿no?, que se están creando, y también entre las diferentes asociaciones de mujeres árabes luchadoras, la de Tabadó, la de los otros vecinos del sector 5, es decir, se ha creado como unos circuitos también, ¿no?, de resistencia y de solidaridad emergente que yo creo que es muy interesante, ¿no?, de analizar, ¿no? Y también es interesante pues conocer o explorar o saber cómo se promueven estos circuitos de solidaridad entre la ciudadanía y una audiencia más amplia, ¿no?, como puede ser el caso, como decíamos, de la plataforma cívica, ¿no?, dentro de la sociedad civil con personas que pues están en una situación de mayores privilegios o no necesariamente, ¿no? Pero bueno, todas estas, digamos, interdependencias entre las conexiones que se establecen entre las redes de resistencia y solidaridad, pues resultan bastante interesantes y tienen como, ¿no?, nos presentan una visión, pues como veíamos antes, ¿no?, ¿no?, de que la manera de percibir las injusticias
o las desigualdades, si se entienden de una forma más estructural, pues esto puede generar un mayor activismo social, ¿no? Bueno, y para finalizar, pues eso, no se trata, como hemos dicho, de una lucha liderada por mujeres, ¿no? En este caso, pues las mujeres marroquíes tienen una presencia muy importante, pero no solo hay mujeres marroquíes, también, por ejemplo, no hemos visto mujeres gitanas que también están participando activamente, o mujeres latinoamericanas o ¿no? De otras procedencias. Son las mujeres las que están ahí, son, como diría Houda en esta diapositiva, pues Cañada Real, somos las mamás que salimos a gritar, ¿no? Esto me parece, quería rescatar esto porque me parece como muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la resistencia, ¿no? Es ese grito que puede ser de rechazo, de indignación, de rabia hacia las injusticias, y cómo todas esas emociones pues también son un catalizador y un revulsivo para que se puedan dar esas, digamos, esa lucha, ese activismo, esa búsqueda por alcanzar un mundo mejor, por construir un mundo mejor y por alcanzar la justicia social, ¿no? Las mujeres también de Cañada Real tienen un grupo de teatro y a través de este grupo de teatro están realizando actividades muy interesantes para visibilizar y concienciar a la población ¿no? en distintos ámbitos sobre su propia situación, ¿no? Y es algo que llega como muy, muy en lo profundo de nos sensibilizan desde una manera, desde una posición muy emocional, que también yo creo que es bastante eficaz y muy válida, ¿no? Y bueno, finalmente ya para acabar, pues efectivamente la Cañada Real sigue sin luz, ¿no? Se les intenta apagar, pero sin embargo está encendida la dignidad, está encendida la resistencia y esa lucha activa por tratar de recuperar y de luchar por sus derechos y de recuperar, ¿no? Digamos, de tener una vida mejor, ¿no? Y bueno, es acabar con estas tres propuestas que tiene la plataforma cívica, Luz Ya, Contratos y Mesa de Seguimiento, ¿no? Esperemos que esa dignidad que ya está encendida y esa solidaridad que también ya está encendida, pues crezca y pueda, juntas podamos hacer que la situación de Cañada se resuelva lo antes posible. Ya. Muchas gracias por vuestra atención. Y si queréis ahora, pues, ¿no? Podemos, si tenéis algunos comentarios o preguntas, yo encantada de responder a lo que queráis. Voy a dejar de compartir la presentación. Perfecto, muchas gracias, Liliana. Excelente tu presentación, muy interesante y pues difícil, ¿no? El poder estudiar y mantener distancia y al mismo tiempo implicarse en un fenómeno de esta magnitud. Tienes ahí aplausos del público, felicitaciones. Y bueno, Gracias. llegamos a esta parte muy interesante de iniciar la conversación con nuestra conferencista. ¿Quién quiere participar primero? ¿Quién levanta la mano para tomar la palabra? En el chat teníamos un comentario del doctor Josué Tinoco, que se tuvo que desconectar, pero dice, ¿cómo se construyen y se aplican los procesos psicosociales de análisis e intervención? Quizás por ahí podríamos empezar y le podemos sumar las preguntas de quienes levantan la mano. Doctora Marta de Alba, por favor. Sí, pues nada, felicitar antes que nada a Liliana por su trabajo. Bueno, es un trabajo no solamente en donde hay un interés académico, sino también este interés también pues, por trabajar al servicio de la comunidad, lo cual en el campo de la psicología, bueno, las ciencias sociales en general es algo que
que se aplaude siempre, ¿no? O sea, esta vinculación entre la academia y vamos, la búsqueda por las mejores condiciones de vida de las personas con quienes trabajamos, ¿no? Y bueno, la pregunta un poco es saber si si este lugar de la Cañada, vamos, si es sabemos, porque se dijo en la ponencia, que es el más grande de Europa. Mi pregunta es si hay otros de esta naturaleza en España, en Madrid primero, en España, y si hay una interconexión posible como movilización entre los residentes de estas periferias, de estos asentamientos. Muchas gracias. Contesto, ¿no? ¿Respondo? Teníamos una mano levantada. A ver, venga, a ver, ¿quién más? A ver, Me lo apunto y ya. creo que era Girel. Adelante, Girel. Liliana, igual felicitarte por tu trabajo, me parece maravilloso. También creo que es importante pues que desde la academia hagamos este tipo de intervenciones y pues sí, ¿no? Es una forma de activismo académico, sobre todo pues porque dignificas una forma de vida, ¿no? Una forma de lucha más bien. Cuando, cuando hablamos con personas que viven allá, pues la Cañada es un lugar inaccesible, o sea, se prefiere no hablar, se omite, se invisibiliza y en este sentido, pues desde la academia visibilizar estos espacios, estas luchas, estas formas de, pues sí, ¿no? De buscar mejoras en, pues, que podrían parecer como obviedades, pero que por cuestiones políticas no suceden, me parece súper interesante e importante, ¿no? En términos académicos. Eh, pues no sé, ¿no? O sea, este tipo de estigmatización que viven, o sea, desde los barrios más populares como, o sea, que vienen de personas también de barrios muy populares, como puede ser Vallecas o Lavapiés, que, o sea, que tú podrías pensar que están más abiertas a hablar y a discutir sobre este tipo de desigualdades, tampoco está, también lo omiten, también queda alejado. Ahora, justo hablando en términos contextuales y estructurales, ¿cómo crees que viene la condición de la Cañada en el marco de los problemas de la electricidad, en el marco pues de la guerra entre Rusia y Ucrania? O sea, se ve un problema y se ve la agudización de un problema, ¿no? Porque es un país que está ya en un problema en términos de la energía y pues el invierno, que dicen que se viene rudo. Entonces, pues nada, preguntarte en términos, pues sí, del panorama político, siendo realistas, ¿qué es lo que viene para la Cañada? Listo, ahora sí te escuchamos, Liliana. Sí, ¿no? Gracias, Angélica. Pues muchas gracias, Girel y Marta, y también Josué ¿no? Por las preguntas. Yo creo que son muy interesantes, ¿no? A ver, empiezo por la última, la de Girel, ¿no? ¿Sí? Me parece, claro, lo que me dices, ¿no? Empiezo porque de pronto he pensado, claro, ahora, ¿no? Cuando planteas de cómo situar, ¿no? El problema de Cañada en el marco de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Y toda la repercusión que está teniendo en Europa. Nos están diciendo que, pues, ¿no? Como sabéis, que vamos a tener un invierno de lo más crudo por esta red, ¿no? Digamos, por la decisión por parte de Putin de que va a cortar ya el suministro, ¿no? De hecho, ha dejado de distribuir
el gas a Alemania y hay un montón de, ¿no?, de cuestiones ahí que están en juego. O sea, se ha hecho como un debate dentro de, lo asociaba con un debate que ha ocurrido dentro de la Comunidad de Madrid, porque Isabel Díaz Ayuso, cuando el gobierno aquí en España hace un par de semanas planteó que teníamos que hacer como una serie de medidas, digamos, ¿no?, más restrictivas en cuanto al uso de la energía eléctrica, el consumo de electricidad y de gas, y se planteó, pues, por ejemplo, ¿no?, bajar digamos, subir la temperatura, los aires acondicionados en esta ola de calor que estaba tan tremenda, o apagar, la decisión de apagar la luz, ¿no?, a partir de determinada hora por la noche en todas las poblaciones, así, ¿no?, los comercios, donde la luz pues no era necesaria y todo. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, esta persona que tenemos, ¿no?, que nos dice que ella no está para gestionar emociones cuando le leen la carta de los niños de Cañada Real, pues en este caso contestó que no estaba dispuesta porque Madrid pues se iba a convertir, ¿no?, en una ciudad con mucha delincuencia, iba a ser como, ¿no?, que era algo impensable, ¿no?, que ella no lo iba a permitir a pesar de que fuera una decisión adoptada por el gobierno, ¿no?, lo cual es bastante contradictorio porque ella misma es la responsable de lo que está ocurriendo en Cañada Real, ¿no?, y no le importa nada el corte de suministro eléctrico que está teniendo la población. Y sin embargo, ¿no?, cuando se trata de asumir esos cortes de luz a los cuales no les da como nada de importancia en lo que es su ciudad, ¿no?, pero en la parte rica de Madrid, pues entonces ahí sí empiezan las dificultades. Y como dices, efectivamente, ¿no?, yo creo que hay un problema, o sea, el estigma está presente en la mayor parte de la población española respecto a Cañada, ¿no? Porque efectivamente ahora con la lucha, después de casi 2 años de lucha, está empezando a cambiar la imagen en algunos sectores de la población, pero hay una visión totalmente sesgada, ¿no?, y que lo único que se activan son los prejuicios que hay, ¿no?, y todos los estigmas por estar en una comunidad que está viviendo en los márgenes, ¿no?, con todas esas situaciones de vulnerabilidad. Efectivamente, las personas, y podríamos pensar, bueno, pero eso viene de las clases sociales altas, ¿no? Y no es así, efectivamente, puedes ¿no?, venir de la gente de Cañada, perdón, de Vallecas o de Lavapiés o de barrios que están, ¿no?, de barrios obreros totalmente, que sin embargo pues se posicionan, ¿no?, dentro de esas narrativas más oficiales de estigmatización y discriminación de estos colectivos que están en los márgenes, ¿no?, sin importar nada más, ¿no? Por eso yo creo que el estudio de las resistencias, ¿no?, desde el ámbito de la psicología social, también desde la educación, ¿eh? Yo no soy psicóloga social, tengo que deciros, ¿no? Soy psicóloga del desarrollo, pero todos estos problemas sociales también nos preocupan y pensamos que tenemos que tener un compromiso, ¿no? Este activismo académico del que hablabas, ¿no?, y también lo que señalaba Marta, ¿no?, este compromiso, pues lo sentimos y queremos tratar de ser consecuentes. En ocasiones es muy difícil desde la academia tener ese posicionamiento más claro, ¿no?, y además actuar en consecuencia, ¿no? Pero es algo que yo creo que tenemos que tratar de, si nos interesan los temas, ¿no?, y queremos explicar las injusticias, pues, ¿no?, o todos los temas de justicia, ¿desde dónde nos posicionamos para explicar eso, no? Por eso era como ¿no?, lo que yo trataba de un poco de plantear al inicio de la charla, es replantearnos este posicionamiento, no solo social, sino también investigador, ¿no?, o desde el punto de vista metodológico, ¿no? Y requiere pues un cambio
en la manera de entender y de hacer, ¿no? Ahora, claro, podemos pensar el cambio en las representaciones sobre la justicia social es muy difícil de conseguir, ¿no? Hasta qué punto podemos como, ¿no? Y yo creo que ahí vosotras tenéis como mucha experiencia, ¿no? La psicología social es un campo en el que se ha trabajado mucho, todas estas, digamos, estudios sobre la justificación del sistema y eso, ¿no? De cómo, ¿no? Los seres humanos independientemente de la clase social, ¿no? O puedes pertenecer a una clase obrera y sin embargo justificar, ¿no? El sistema y creer que el mundo es justo y que, ¿no? La gente que está en lo más alto, pues es porque se lo merece, porque ha trabajado muchísimo, ¿no? Todos estos también narrativas sobre la meritocracia que siguen estando muy arraigadas socialmente y que hacen mucho daño porque en términos de agencia, ¿no? ¿Cuál es? Si yo ya no, digamos, tengo esa posibilidad de cambiar el mundo, de resistir por lo menos, ¿no? A través de diferentes prácticas, pues ¿qué nos queda por hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema bastante interesante, ¿no? Claro, la que me pregunta, no sé si he contestado a lo que me decías, Direl, pero bueno, si no podemos seguir charlando. Y lo que decía Marta, ¿no? Lo que me decías, Marta, lo que preguntabas es también muy interesante, ¿no? Si existe una conexión entre las comunidades que están en los márgenes, ¿no? Eh, Aquí en España sí hay otras comunidades, ¿no? Cañada Real no es la única, ¿no? Que está en una situación, digamos, de vulnerabilidad extrema, ¿no? O de vulneración de los derechos extrema. Es la más amplia en términos de, ¿no? Parece como que, ¿no? La referencia siempre, ¿no? Además, ellas, si buscáis como referencia sobre Cañada Real, es interesante porque en los medios de comunicación se habla de el mayor asentamiento, ¿no? Irregular en Europa, pero también forma parte de los discursos de los que se apropian la gente que vive en Cañada. Lo hemos escuchado en algunos de los videos, ¿no? En los que, digamos, lo sienten o lo viven también de esa manera, ¿no? Y la relación que existe, pues, hasta donde yo sé, pero ahí nos haría falta Houda, que estuviera con nosotras hoy, ¿no? Porque, digamos, ella es la que tiene toda esa experiencia y toda esa información. Y yo, bueno, aprendo mucho de ella y de la lucha que están teniendo, pero también hay cosas que, hasta donde yo creo que, o sea, no creo que exista todavía, ¿no? De momento, una comunicación como más fluida o más de crear esas redes de solidaridad o esos circuitos de solidaridad compartida, ¿no? Pero creo que están como pendientes de crearlos, ¿no? De hacerlos. Eh, a veces no resulta fácil, ¿no? Porque vivimos, ¿no? En este mundo que vivimos, estamos como en muchas ocasiones dándonos la espalda, ¿no? A pesar de compartir muchas situaciones tan tremendas, ¿no? De desigualdad e injusticias. Y no se establecen, al poder no le interesa para nada, ¿no? Ni a los que se establezcan estas redes, ¿no? Ni estos circuitos de resistencia para nada y de solidaridad, ¿no? Porque resulta bastante peligroso. Si hay que cambiar el mundo, pues ese no sería como el objetivo, ¿no? No sé si os he respondido algo o tenéis algo más que decirme respecto a ello. Marta, no te escucho. Tu micrófono, Marta. Sí, estaba pensando también un poquito más porque en los testimonios Sí. aparece como una causa aislada, ¿no? O sea, como la cañada, cuando en realidad seguramente otras localidades están padeciendo esta precariedad urbana. A lo mejor no específicamente la falta de luz, no lo sé. Pero bueno, armar una lucha colectiva mayor, digamos, que les permita mayor visibilidad y mayor fuerza,
Y por ahí pensando, porque en México sucede mucho, y yo creo que me atrevería a decir que en otros países de América Latina, que hay hay mucho también, hay la intervención de grupos políticos que a veces se apropian de esas causas, y no sé si no pareciera ser el caso aquí en España y en La Cañada, ¿no? Muy interesante lo que dices, ¿no? Yo creo que deberían explorarse esas vías, ¿no? De interconexión. Y sobre el apropiamiento de los partidos políticos, afortunadamente, ¿no? No es el caso. No sé si eso ¿no? se pueda producir en el futuro, pero yo creo que no. Porque la plataforma cívica que se ha creado, que es como ahora el motor, digamos, ¿no? Uno de los motores de esta lucha, eh, agrupa a diferentes asociaciones y organizaciones que están como muy, yo creo que son bastante críticas respecto a ciertas prácticas, ¿no? De partidos políticos concretos, ¿no? Es cierto que hay partidos políticos que se acercan y que apoyan ¿no? la lucha de Cañada, ¿no? Pues por ejemplo, está Más Madrid en Madrid o Unidas Podemos, ¿no? Pero no son los que lideran, ¿no? Esto yo creo que es lo interesante de este movimiento, que es esta lucha liderada además por estas mujeres de Cañada, ¿no? Y que ha surgido desde estas mamás que salen a gritar, ¿no? Por eso era como, ¿no? Lo que Jouda reflejaba, yo creo que, pues, de alguna manera nos muestra ¿no? Ese lado, ¿no? Que tiene, ¿no? Eso que las ha unido para luchar, ¿no? Y además es que la lucha, por eso lo de la resistencia es interesante, porque a medida que yo creo, ¿no? Que se producen esos circuitos de resistencia dentro de todos estos circuitos de desposesión, vas creando, va cambiando y se va reconfigurando tu identidad, ¿no? Vuelvo a lo que preguntaba Josué, ¿no? O sea, yo creo que eso hay un impacto importante en la propia reconfiguración y la reconstrucción de nuestras identidades, ¿no? Como ciudadanas o como activistas o como madres o como profesoras o como compañeras de lucha, ¿sí? Se van reconfigurando y reconstruyendo nuestras identidades y nuestros afectos, todas estas subjetividades dentro de estos marcos de las redes que se están tejiendo, ¿no? Y se convierten en una cosa diferente. Por eso, ¿no? Estaba como un poco interesada en plantear un poco el recorrido, ¿no? Aunque Jouda ha aparecido en varios momentos del vídeo, es como eran distintos momentos temporales en donde, bueno, esto es algo que nos interesa luego ¿no? desde nuestro grupo, a lo mejor analizar o estudiar cuál ha sido este proceso de cambio, ¿no? Que se ha producido dentro de las propias, digamos, acciones de resistencia que se han ido forjando a lo largo de este tiempo, ¿no? Que no lo hemos hecho, pero está como el proyecto de hacerlo, ¿no? Como un intento por seguir ese recorrido, ¿no? En los cuerpos y en las comunidades del impacto de los circuitos de desposesión, ¿no? Pero muy interesante lo que me planteáis. Y se lo diré a Jouda también para ver si se lo plantea, ¿no? O me lo confirma, lo de establecer esos canales y redes de comunicación con otros colectivos en los márgenes, ¿no? A partir de lo de Cañada, sí que, por ejemplo, ha surgido un colectivo de chicas y chicos jóvenes que se llama ahora Jóvenes en los Márgenes, Juventud en los Márgenes, ¿no? Que es como, son ellos los que están tomando como, ¿no? Esa mayor conciencia de estas situaciones en las que están viviendo y están haciendo proyectos súper interesantes, ¿no? Y muy chulos. Casi todas son pues chicas marroquíes, pero también hay de otros orígenes, o sea que mucha diversidad. No sé si Rubí quería decir algo también. Sí, adelante, Rubí, por favor. Sí, gracias. Bueno, igual antes que nada, felicitaciones por la presentación. Me parece un tema muy relevante. Y está un poco aunado a lo que
menciona, o sea, primero, un poco al ver la presentación me hacía recordar apenas un texto que estábamos leyendo sobre Norbert Elias, sobre establecidos y marginados, y un poco me hizo pensar en lo que él destaca, ¿no? Un poquito al realizar como el estudio, cómo es que hay como diferente esta distribución desigual de poder, ¿no? En lo que podemos ver como en la zona, pero también al menos algo que destacaba, por ejemplo, en lo que él hacía en ese estudio es como que a veces se tiende a quizás visibilizar más esta distribución desigual de los recursos, ¿no? Materiales o económicos, y a lo mejor aquí lo vemos como en el caso especialmente con la luz. Y que si bien es obviamente un recurso bastante visible, necesario, que está esa carencia, esa, eh, pues sí, ¿no? Como necesidad, me hacía pensar mucho también, incluso desde la misma Fraser, ¿no? Como desde lo que ella plantea como esta cuestión de redistribución, reconocimiento, que hay varios marcadores sociales, ¿no? Realmente en la población de Cañada, que nos, o sea, me hace pensar incluso que en algún momento realmente llegase a dar como la fortuna de que sí se les brindara el acceso a los servicios de luz, me hace pensar que lamentablemente aún seguirían existiendo muchísimos problemas en Cañada Real, ¿no? Al ver que hay como muchos marcadores sociales que afectan a la población, ¿no? O sea, el ver que no es fortuito, que es la mayoría una población migrante, marroquí principalmente, el que también varias son mujeres, o sea, como todos estos otros marcadores sociales que hay, ¿no? Que no solo es la falta del acceso a uno de los recursos, que si bien es obviamente bastante relevante y por las situaciones de invierno que se viven allá, ver que estas cuestiones de desigualdad o de distribución desigual de poder no es solo hacia la falta, ¿no? A este recurso material, sino que son varios marcadores sociales, ¿no? Que creo que ahí es donde vemos como la importancia de la interseccionalidad, como de muchos marcadores sociales que ponen a esta población especialmente como en una situación de exclusión social, ¿no? Donde muchos de sus derechos humanos, ya vemos a diferentes niveles, ¿no? Tanto como mujeres, tanto niños, adolescentes, en el ámbito de educación, de alimentación, de salud, que están siendo vulnerados. Entonces, obviamente sé que es como una de las problemas más visibles, y creo que también algo de lo que destacaba Elías es como esto, ¿no? Cuando se lucha, ¿no? Como por este tipo de servicios que son como básicos, fundamentales, pero justo ya cuando llegan a ser como cubiertos o que, o sea, creo que nos permite también visibilizar que hay más allá, ¿no? O sea, que también hay otros problemáticas, derechos sociales que están siendo vulnerados y que sí, obviamente este es uno de los más urgentes, que no es el único, ¿no? Porque creo que justo es un problema mucho más complejo. Y bueno, o sea, igual mi pregunta iba un poco hacia lo que estaban mencionando justo hace un momento sobre, me llamaba la atención el testimonio de la chica que estudiaba enfermería, porque creo que ahí se ve muy claro cómo ha impactado en su configuración identitaria, ¿no? O sea, cómo es que esta problemática eh, afecta, ¿no? También en la configuración identitaria que ellos viven. Y me hacía pensar, o sea, igual como si podrían como detallar un poquito más o si han abordado a más profundidad cómo ha impactado justo esta situación en su configuración identitaria, tanto a nivel personal, como a lo mejor esta chica lo destaca, pero también a nivel colectivo, ¿no? Creo que algo que me agrada mucho del trabajo es que sí se mencionan todas estas situaciones de opresión, pero también estas acciones de resistencia, ¿no? Y creo que también eso está impactando en su configuración y habla mucho, ¿no? De cómo se están posicionando y cómo está configurando en su identidad. Y, o sea, igual me hace recordar como esta cuestión de la resistencia, ¿no? De el rol que juega la resistencia en situaciones de opresión. Pero igual me acordaba lo que menciona, ¿no? Como algunos autores que parten más como desde la decolonialidad, por ejemplo, en América Latina, ellos mencionan, ¿no? Como si bien la resistencia es importante, ya no estamos solo para momentos de resistencia, ¿no? Sino de reexistencia. Y que justo hablan como sí, o sea, es importante este papel de resistir ante las opresiones, pero tenemos que avanzar, ¿no? A realmente poder construir formas de reexistir que sean justo, pues más dignas y con justicia social. Pues nada más, gracias.
Ay, muy interesante, lo que has dicho, Rubí. Bueno, todas muy interesantes vuestras intervenciones. No sé si Eh, le quieres comentar algo, Liliana, de lo que... sí, no, yo creo que estoy de acuerdo. Sí, sí, o sea, es que me ha notado aquí un montón de cosas de lo que ibas diciendo. Eh, sí, yo creo que, claro, a ver, si bien lo que dices, ¿no? El foco fundamental del problema de Cañada es la luz, ¿no? O sea, la redistribución de los recursos materiales en este caso, ¿no? Claro que no es el único, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y que hay otros marcadores que están atravesando, ¿no? Las vidas de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes, de los chicos, de todos, ¿sí? Y que quizás, y yo creo que en buena medida, no habían en algunos casos sido conscientes, ¿no? Tan conscientes como de estas diferencias. Si bien, ¿no? En el testimonio ay, tengo aquí el nombre, se me fue, en el de Yadija, ¿no? Jadilla, vemos cómo nos dice, ¿no? Nos cuenta que, por ejemplo, que ella es diferente, ¿no? Hay una mujer, ¿no? Fuera de Cañada y hay otra dentro de Cañada, ¿no? Esto es algo que también lo dicen otras chicas jóvenes, ¿no? Que hay como, de hecho creo que la misma Jouda a veces nos lo ha contado, ¿no? Que es como si hubieran dos Joudas, ¿no? Una que es, ¿no? Como fuera de, o antes lo era, y ahora ha cambiado porque se ha dado cuenta que, ¿no? Esa como, de alguna manera, desdoblamiento, ¿no? En términos identitarios, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Claro, y si además debe ser muy complicado, y si además le agregamos que muchas de estas mujeres, ¿no? Esta joven, ¿no? Jadilla, llevan el velo, ¿sí? Pues es otro elemento, ¿no? Que se agrega de estigma y de prejuicios sociales que existen hacia la población, en este caso, ¿no? Marroquí, pero también hacia la población gitana, ¿no? Esa Cañada Real hay mucha población marroquí, también mucha población gitana, ¿no? Y por supuesto que cuando les restablezcan la luz no se van a solucionar todos sus problemas. Algo fundamental que es poder tener una vida digna, ¿no? Vivir en condiciones más dignas, sí se solucionaría, pero a raíz de ello, pues por eso yo les contaba, ¿no? Se han visibilizado esa doble marginación que tienen tanto en la vida pública como en la esfera de lo privado, ¿no? Es duro, pero algunas de ellas pues han sufrido violencia por parte de sus propios, dentro de la propia comunidad, ¿no? O dentro de la propia pareja, ¿no? Para tratar de que no sigan en la lucha, ¿no? Entonces, esto pues les ha hecho conscientes de que además tienen ese problema, ¿no? Es algo que a lo mejor no habían sido tan conscientes de cómo, de la importancia, volvemos pensando en el esquema de Nancy Fraser, ¿no? De por una parte, el reconocimiento de la diversidad, y por otra parte, de la importancia de la participación, ¿no? En todos los procesos que afectan a tu vida de una forma importante. Entonces, la participación pública, pues es tener una voz que se escuche, es algo muy importante, ¿no? Desde el punto de vista de la justicia social. Y no podemos hablar de justicia social si no existe, por una parte, este reconocimiento a las diversidades en todas sus dimensiones, ni tampoco a la representación, ¿no? Y pasar de hablar de la resistencia a la reexistencia me parece también una idea como muy interesante, y va en la línea de lo que planteamos, ¿no? Aunque he dicho de otra manera, porque la resistencia como un instrumento para reconstruirte, para
luchar por conseguir ¿no? Una vida mejor, un mundo mejor, por luchar por la justicia social. O sea, no para quedarte ¿no? No para que nos quedemos en la resistencia, sino como una herramienta que impulsa, ¿no? Impulsa el desarrollo de nuestras vidas, de nuestras capacidades, de nuestra identidad, de todo, ¿no? Eh, y yo creo que se están haciendo trabajos muy interesantes, ¿no? Desde estos trabajos de colonialidad, ¿no? Sobre la resistencia, que también contribuyen, ¿no? A darle como otro giro, ¿no? Al problema, ¿no? Y sí, hay muchos derechos que están siendo vulnerados, no solo el derecho a tener la luz, sino muchos otros, ¿no? Muchas gracias por esta conversación, doctora Juárez. Bueno, pues primero agradecer por la magnífica presentación que nos has compartido esta mañana, querida Liliana. Y es impresionante porque nos llevas del diagnóstico, ¿no? Sobre la Cañada como un lugar que despierta un interés económico muy claro, no dicho, digamos, pero que ahí está, y que explica en alguna medida el desinterés político por resolverlo, ¿no? Porque, bueno, pues entonces por eso no hay un ánimo, porque está mediando un interés de otro tipo, que tiene que ver con cómo se concibe a la sociedad finalmente, ¿no? Cómo los que están al frente de nuestros gobiernos piensan que debemos ser, ¿no? Y cómo tienen una seria dificultad para reconocer lo que somos como sociedad, ¿no? Por otro lado, nos has permitido ver los estigmas que están ahí sobre la violencia, la delincuencia, la pobreza, la marginación, el ser mujer, ¿no? Que encierran esto que decías ahora, la diversidad, ¿no? Cómo esa diversidad, aún en una sociedad, en las sociedades europeas que se declaran sociedades más civilizadas, entre comillas, ¿no? Hay, comparten, ¿no? Y yo creo que más bien heredamos las sociedades latinoamericanas esta dificultad para reconocer nuestra diversidad, ¿no? Pues acá de hecho también tenemos una dificultad semejante cuando se habla, nos decimos indios o indias cuando queremos ofender a alguien, ¿no? En cambio, si hablamos de lo indígena, pues bueno, todo mundo quiere reivindicar lo indígena, a las y a los indígenas, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión bien interesante que si bien entiendo que la plataforma cívica ha logrado la visibilización en buena medida de un problema, en efecto, aunque no de todos, como bien lo acaban de señalar en la intervención de Rubí y tu intervención anterior. Más bien, para mí hay dos preguntas. Una, ¿en qué medida esa visibilización ha logrado cuestionar, ¿no? Los estigmas de violencia, de marginación de la Cañada como un ejemplo de lo que pasa, digamos, en la dinámica de la sociedad? Y también me interroga mucho, ¿y cuál es el papel de los hombres? Ya dijiste que algunos hombres, en efecto, pues bueno, no quieren que sus mujeres sean de argüenderas y hasta les ponen límites, ¿no? Pero me imagino que como en todo, también hay un otro papel en algunos hombres, aunque destaca muchísimo, por lo menos en varias de las imágenes, que en efecto la fuerza es femenina, es de cambio y transformación, y es esto que narras muy bien sobre cómo es las mamás que a lo mejor nunca se imaginaron que harían cosas como estas, pero que en la defensa de sus críos desarrollan toda una serie de herramientas y creatividad que a lo mejor nunca imaginaron que estarían ahí. Y creo que en buena medida una parte importante en los procesos psicosociales es el reconocimiento de estos estigmas por esa misma población, ¿no? Es la misma población quien para empezar está reconociendo, ¿no? El estigma, y yo creo que ese es el primer paso justo para la transformación identitaria, pero también la defensa, ¿no? Porque esa condición no se queda simplemente, no se quedan con el estigma, sino que
reconocen que existe y entonces lo que se detona aparentemente son y cómo lo cambio, ¿no? Cómo lo modifico, y además un proceso interesantísimo seguramente pero pues si yo, lo que decían en algún momento, pues sí se pasa por una zona donde venden drogas, pero ahí no se violenta a nadie, no se roba a nadie, ustedes lo vieron, pasaron por ahí, nosotros pasamos con toda tranquilidad, o sea, no hay tal, ¿no? La violencia entonces es un artefacto, un mito, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, sí, la pregunta para mí sería ¿en qué medida crees? Porque bueno, sabemos ahí tú también como especialista sabes que mellar en estos estigmas, tratar de romperlos o cuestionarlos es quizá la parte más difícil en términos sociales, ¿no? Entonces, ¿en qué medida crees que sí es posible, que están logrando, siempre me lo imagino como fracturar con un cincel algo que está ahí, ¿no? ¿En qué medida han logrado iniciar esa fractura? Y sí me interroga mucho el papel de algunos otros hombres, quizá, ¿no? Porque si no parecería solo un problema de las mujeres. Gracias, mil gracias. Ay, mil gracias, Fanny. Un placer estar aquí con vosotras y emociona y escucharte. Eh, Muy interesantes, ¿no? Tus preguntas. Claro, el papel de los hombres es algo que les hemos preguntado también, ¿no? Y se pregunta en distintos foros ¿no? A las mujeres de Cañada cuando ¿no? nos hacen partícipe de su lucha. Y nos dicen que es difícil como de explicar, ¿no? Pero yo creo que lo has explicado tú muy bien con ¿no? Cuando has dicho que, ¿no? Por eso también me interesa en poner de que eran las mamás las que salen a gritar, ¿no? En cómo cuando ves que hay una situación además en Cañada Real, ¿no? De la que no hablamos explícitamente, pero yo creo que lo sabéis, ¿no? Las mujeres en Cañada se encargan de los cuidados, como en muchos otros sitios del mundo, ¿no? Y también, pues, del trabajo doméstico, ¿sí? Los hombres en Cañada, la mayoría salen a trabajar fuera de Cañada, ¿no? Y casi en una medida muy pequeña participan, o sea, más bien casi no participan en ninguna de las tareas, ¿no? Ni los cuidados. Eh, entonces, eso es una realidad, ¿sí? Y además los hombres tienen en cuenta, o sea, en Cañada tienen, y a pesar de la falta de luz, seguían manteniendo como encuentros en los que podían encontrarse, ¿no? Podían interactuar con otros hombres, ¿sí? Cosa que las mujeres en Cañada, como trabajan en casa, ¿sí? Y sin luz, pues eso supone una carga brutal adicional al trabajo que ya venían haciendo, ¿no? De cuidados, porque además hay mucha gente que ha enfermado, de la que se tienen que hacer cargo, ¿no? Incluidas ellas mismas o pasan frío, tal, ¿no? Y ellas tienen que ser las proveedoras de la seguridad, de la alimentación, de todas estas condiciones, ¿no? De una pequeña, de las velas para poder, ¿no? O sea, todas estas cuestiones caen en las mujeres, ¿no? Y además es un trabajo pues en solitario casi, porque a diferencia de los hombres de Cañada, pues no tienen esos sitios de encuentro, a excepción ahora, ¿no? De estas asociaciones de mujeres, ¿no? Árabes luchadoras, la de Amal, la de Tabadol, que lidera Houda, ¿no? Que es una asociación cultural de mujeres marroquíes, ¿no? Y bueno, Ángel, ¿no? Que salió en uno de los vídeos, el arquitecto, pues él lidera la asociación del sector 5 que se ha visto menos afectado que el sector 6, que es en el que viven, por ejemplo, Houda, ¿no? Bueno, está Ángel, por ejemplo, ¿no? Liderando esta asociación y está ahí, pero cuando vas a las marchas y a las manifestaciones, es, es, es llamativo, ¿no? Es muy interesante porque casi todas son mujeres, o somos mujeres las que estamos ahí, ¿no? Eh,
Mujeres y muchos niños, siempre hay muchas niñas y niños por ahí, ¿no? En la Puerta del Sol, en manifestaciones, siempre, ¿no? Estamos ahí. Y bueno, yo he ido a algunas y es, ¿no? Es bastante llamativo, ¿no? Eh, También llama la atención, otra cosa que llama la atención es, bueno, ahora se ha creado como esta asociación, ¿no? De jóvenes en los márgenes, ¿no? Porque también preguntábamos, ¿y dónde está la gente joven, no? ¿No? Pero no sé si porque está asociado a una cuestión más relacionada con los cuidados, ¿no? Eh, pues han sido las mujeres las que inicialmente han salido más, ¿no? Yo creo que cada vez se están enganchando o están participando, siendo conscientes más, tanto la gente joven, los chicos o los hombres, ¿no? Como la gente adulta también, ¿no? De la importancia de esta lucha, ¿no? Pero se atraviesa también por todos los prejuicios y el estigma que supone que eres una, ¿no? El estigma que muchas veces, ¿no? Se activa de que las mujeres árabes están totalmente sometidas por los hombres, ¿no? Una dominación, ¿no? Bastante machista, patriarcal, y sin embargo ellas nos ofrecen como, ¿no? Un ejemplo de que pues no siempre es así, ¿no? Es decir, que a pesar, no quiere decir que no vivan esa violencia, ¿no? De esa en su vida privada, ¿no? Pero a pesar de ello están ahí, ¿no? Entonces yo creo que pues, las mujeres en este caso tenemos como un gran potencial, ¿no? Para transformar el mundo y para luchar por la justicia social, ¿no? Hay encuestas, por ejemplo, de jóvenes aquí en España en relación a temas de hasta qué punto apoyan, pues, digamos, temas de diversidad sexual y de género, matrimonio igualitario, cosas así, ¿no? La migración y nos encontramos con estudios que muestran que las mujeres jóvenes tienen una concepción como más abierta hacia la diversidad en todas las dimensiones, ¿no? Al menos aquí en España, ¿no? En otras sociedades en Europa, bueno, si nos vamos a Hungría, no estoy muy segura, ¿no? De si esto lo encontraríamos, no lo sé, no conozco estudios, pero esto es algo que también, ¿no? Encontramos entre la población joven, me refiero no a la gente que está, no a la población de Cañada, pero sí en general. Entonces es una pregunta interesante, ¿dónde están los hombres, ¿no? Que luchan en Cañada? No se ven muchos, ¿eh? No se ven muchos. Habría que pensar y tratar también de hablar con aquellos hombres, ¿no? Para ver por qué no están participando, cuál es su percepción sobre este tema, ¿no? Creo que todavía no, ¿no? Esa sería como una idea interesante, ¿no? Para ver hasta qué punto este estigma pues está presente, ¿no? Lo que tú señalabas. Y no sé, me preguntaste que hasta qué punto, ¿no? Creía que esta lucha podía, ¿no? Esta visibilización podía cambiar, ¿no? Los estigmas. Hoy, pues me gustaría pensar que sí, ¿no? Que poco a poco se están cambiando. Parece como que empieza a haber por lo menos, mira, por ejemplo, por lo menos en la facultad nuestra, en la educación, ¿sí? Los estudiantes, el curso pasado que tuvimos pues en febrero, cuando empezamos el curso, no tenían, digamos, están muy interesados en temas de justicia social y solo algunos pocos sabían sobre la existencia de Cañada Real y del problema que suponía, ¿no? Y bueno, esto no es algo que solo pasa en la Facultad de Educación, sino que pasa, por ejemplo, en toda la universidad, ¿no? Y esto es como un ejemplo de que también pasa en la población en general, ¿no? Entonces, pero creo que todas estas campañas de visibilización y movilización a través de las redes sociales, a través de la plataforma, a través de... esto lo sabes tú, ¿no? También es algo muy difícil de conseguir, ¿no? Cambiar estos prejuicios que hay hacia
las comunidades que están en los márgenes, ¿no? Atravesadas por todas estas cuestiones de las que estamos hablando, pero bueno, me gustaría pensar que otro mundo podemos conseguir, ¿no? Que podemos luchar para ello. Claro, muchísimas gracias, querida Liliana. Gracias a ti. Bueno. Muchas gracias, son la 1:09, hemos tenido una conferencia larga. Yo tenía anotadas algunas cosas que ya me tengo que contener, ¿no? Solo el comentario de, bueno, a mí me gusta mucho la perspectiva de resistencia más gramsciana, de una resistencia social que está imbrincada en la vida cotidiana, que no se ve. Y aquí lo que tú nos narras tiene ciertas aliencias, son activismos que han tomado protagonismo y eso también tiene su parte normalizadora, ¿no? Entonces, ahí creo que podrían ustedes quizás poner el foco en otras personas que no tienen esas aliencias y esa visibilización para poder identificar qué es lo que hacen en ese resistir, ¿no? Porque toda la gente que vive ahí resiste, ¿no? Pero ¿cuáles son esas otras formas de la resistencia que están más ocultas y por lo tanto son más clandestinas y tienen la más posibilidad de impactar? Por lo menos así lo veo yo. Te lo comento solo para sumarme a la conversación y no quedarme fuera, ¿verdad? Porque me gusta ser muy participativa. Muchísimas gracias, Liliana. No sé si quieres hacer un comentario final y cerramos ya la conferencia. Son la 1:10. No. Antes hay una pregunta de Rubí que dice: gracias por la conferencia, ¿dónde podemos conocer más sobre el trabajo que están desarrollando en Cañada Real? Antes de que te vayas. Ay, muchas gracias, Rubí. Si quieres, luego yo te mando algunas, ¿no? Algunas cosas, ¿no, Fanny? Para que se las puedas, ¿no? Y hay muchas, o sea, si os metéis ponéis Cañada Real y la lucha por la luz, plataforma y Houda, ¿no? En su nombre y esto, bueno, encontraréis muchísimas cosas que están colgadas y yo os puedo enviar también otras, ¿no? Y muchas gracias, Angélica, por tu pregunta. Es muy interesante, ¿no? La resistencia desde la cotidianidad, desde lo que está más, ¿no? Menos visible, más oculto. Yo creo que nos puede también dar como mucha luz, ¿no? Respecto a cómo se viven, ¿no? Otras formas de resistencia, ¿no? A todas estas situaciones de opresión, ¿no? Muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que es una vía o una línea que podríamos como seguir, ¿no? Muchas gracias por la sugerencia. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todas y a todos los que nos siguieron el día de hoy en la conferencia. Les deseo que tengan una buena tarde, un buen fin de semana. Muchas gracias, doctora Jacot, por su participación, que ha sido muy interesante. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Por la invitación, un placer compartir con vosotras y vosotros esta sesión. Gracias, Juani, también. Hasta luego, que les vaya muy bien.